Hola chicos, vamos entonces a nuestro segundo vídeo de esta segunda semana de cuarentena. Nos tocan las drogodependencias. Hemos visto las enfermedades no infecciosas. Las drogodependencias es un tipo de enfermedad no infecciosa mental, porque afecta a nuestro sistema nervioso, a nuestra función de relación. Una droga es cualquier cosa que se introduce en el cuerpo y que altera nuestras funciones. Una droga puede ser legal o ilegal. Por ejemplo, el alcohol es una droga legal a partir de cierta edad en la que si se ingiere altera nuestras funciones del sistema nervioso. De la misma manera que si yo me tomo, por ejemplo, un paracetamol para que no me duela la cabeza, es una sustancia externa que introduzco en el cuerpo y que altera la percepción del dolor. Así que en las drogas tenemos legales e ilegales. Y lo que nos interesa es saber los efectos. En los efectos tenemos dos tipos, tolerancia y dependencia. En la tolerancia, lo que se produce en el cuerpo es que las células se acostumbran a esa cantidad de droga y para tener el mismo efecto necesitan una cantidad mayor. Por ejemplo, conoceréis gente mayor que dice, no, yo me tomo un paracetamol y eso no me hace nada, yo me tengo que tomar un Nolotil, yo me tengo que tomar un ibuprofeno. ¿Y por qué? Pues porque tienen el cuerpo acostumbrado a ese tipo de medicamento, necesitan un medicamento más fuerte, una cantidad mayor que les produzca la disminución de la función. Esto, por ejemplo, lo explicábamos en la función de relación en el sistema nervioso cuando nos metíamos en una piscina muy fría y nos metíamos al principio y nuestros receptores le decían al cuerpo frío, pero a los 10 minutos que llevábamos en la piscina ya no hacía frío porque nuestros receptores se acostumbraban. Pues de la misma manera nuestras células, si le damos una cantidad de droga constantemente, necesitarán una mayor cantidad para producir el mismo efecto. Y eso es lo que conocemos como tolerancia. Mayor cantidad para el mismo efecto. Y después tenemos la dependencia. La dependencia es lo que le pasa al cuerpo cuando no tiene esa droga, porque depende de ella. Hay dependencia física y psíquica. Muy fácil, la física. Aparecen signos, síntomas que muestran que el cuerpo necesita la droga diaria o la cantidad de droga constante que se le da. Así, por ejemplo, aparecen temblores, sudores fríos, cambios de humor, dolores muy fuertes. O la dependencia psíquica. La psíquica lo que hace es una transformación de la realidad. Lo que hace el sistema nervioso, como depende de esa sustancia, necesita esa sustancia, es crear en la persona una necesidad psicológica. Es capaz de realizar acciones que no son adecuadas para conseguir el tipo de droga. Por los cambios de humor, ser muy agresivo, necesitar el dinero para conseguir la droga. Sería lo físico, lo que vemos, síntomas, signos, y lo psíquico, lo que el cerebro es capaz de producir en la persona para conseguir la droga. Muy bien, tipos de drogas. Los tres tipos que os he puesto, os los he puesto según el efecto en el cuerpo. Así que tenemos tres tipos. Depresoras, por favor, no producen depresión, no. Se llaman depresoras porque disminuyen la función del sistema nervioso. Por ejemplo, el alcohol. Una persona que toma alcohol, sí, se desinhibe, es capaz de gritar, cantar, saltar, sí, pero cuando tiene que mantener el equilibrio es incapaz de mantenerlo, cuando tiene que articular palabras es capaz de articular las palabras, o incluso se pierden los reflejos. No se puede conducir cuando uno bebe alcohol porque se pierden los reflejos visuales y auditivos. El cerebro percibe lo que ve y lo que oye muy tarde y entonces ya se ha tenido el accidente. Porque lo que hace es bajar el ritmo del sistema nervioso. Funciona lentamente. Segundo tipo, estimulantes.
Las estimulantes lo que aumentan es el sistema nervioso. Y no es estar más nerviosos, no, sino es mantener despierto el sistema nervioso. Por ejemplo, la cafeína o las anfetaminas, que son sustancias que lo que hacen es mantener el sistema nervioso despierto, que no se canse, en un trabajo constante. Pensad que cuando se toman este tipo de drogas, cuando deja de tomarse la droga, la caída del sistema nervioso es muy fuerte, porque lleva mucho tiempo activo y cuando cae necesita una recuperación mucho más larga que de forma normal. Y por último, las psicodélicas. Estas lo que hacen es una realidad virtual, es decir, la persona cree que está en otra realidad. Es capaz de pensar que vuela, que es un monstruo, que se lo van a comer, que es una realidad ajena a la realidad que tenemos. Es una realidad propia, virtual. Estas son típicas como por ejemplo las setas alucinógenas. Muy bien, después de los 3 tipos de drogas, nos vamos a las consecuencias. En las consecuencias hay muchos tipos de consecuencias, todo depende del tipo de droga que se tome. Puede ser solo la pérdida del equilibrio o puede ser estar más despierto, una hora más despierto o incluso puede ser creerse que es Superman y tirarse desde lo alto de un tejado. Entonces las consecuencias dependen del tipo de droga. No obstante, las consecuencias van de menos a más, como siempre. Entonces pueden aparecer síntomas físicos, tipo temblores, necesidad psíquica, cometer actos irregulares, perder el conocimiento, y entonces aparecen las consecuencias más graves, como por ejemplo son las taquicardias, o las convulsiones, o, cómo no, el coma etílico. Y sí, digo etílico porque es el típico que aparece como consecuencia con un mayor número de casos en adolescentes hoy día. Sí. El consumo de alcohol es un consumo que ahora está muy extendido entre ciertas edades, cosa que primero es ilegal y que segundo, la persona no es consciente cuando su sistema nervioso está ya a punto de caer en convulsión o en taquicardia o en coma, ¿de acuerdo? Uno no es consciente de lo que le está pasando. Por eso es muy típico en estas edades que una persona caiga en coma y si se recupera, decir, no, pero si es que yo no sabía que me iba a pasar eso. O, por ejemplo, que los propios compañeros que estaban con esa persona no sean capaces de razonar cómo la persona de estar gritando y muy contento ha llegado a un coma etílico. Por tanto, los efectos de la droga, tanto físicos como psíquicos, pueden llegar a la muerte. Sin previo aviso, ¿de acuerdo? Sin previo aviso. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues como he puesto aquí, a prevención y desintoxicación. Por supuesto, prevención, que para eso estoy aquí, para explicaros los tipos de drogas y todas sus consecuencias. Y que tanto sean ilegales como que sean legales, no son buenas para el cuerpo. Acostumbramos al cuerpo a una droga. Es que me duele un poco aquí la cabeza. Pues no te tomes la pastilla hasta que te duela, de verdad. Porque si hoy te tomas una pastilla con un poquito de dolor, mañana necesitas 2 para quitarte el mismo dolor. Entonces, hay que saber exactamente cuándo tomar una medicación y no abusar de ella, o cuándo poder tomar alcohol, o hasta qué punto podemos llegar con las drogas legales, por favor, legales, porque las ilegales, como su nombre indica, son ilegales, con las drogas legales, porque no sabemos a qué consecuencia nos puede llevar.
Y por supuesto, además de la prevención, está la desintoxicación, que a vuestras edades pues no es de gran importancia, pero bueno, que tendríais que saber que existen métodos de desintoxicación, pero que para desintoxicar a una persona que está enganchada a una droga, para desintoxicarla hay que darle otra que sea legal, ¿de acuerdo? Que ahí es donde viene pues la metadona y otras sustancias químicas que lo que hacen es quitar esa dependencia, disminuir los síntomas y los signos para que la persona no lo necesite, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto acabamos el tema de las drogodependencias.